a otro maestro, a Luis Guillermo Hernández, a quien le agradezco mucho sus generosas palabras de hace unos días y quien está al pendiente de esta victoria también de un amigo, en parte una victoria de un amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hay un chorro de temas. Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, periodista rebelde, diría Sergio Mayer, ¿cómo nos llamó a nosotros? Radical. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Mi querido Vicente, un placer estar contigo y con el queridísimo público de Sin Censura. Ya reclamaban, ya nos daban nalgadas, hasta mentadas, mi querido Vicente, por no vernos aquí. Y afortunadamente hoy hay oportunidad de platicar contigo y con ellos. Y estoy muy contento, como siempre, de estar aquí. Voy a hacer referencia para entrarle, maestro, a un tuit que publicas, un mensaje en la X, creo que por ahí lo debe de tener don David, y creo que es importante para avanzar porque la victoria de la izquierda o de las izquierdas en Francia, ¿cómo decirlo? También generan dolor a la derecha en nuestro país. Vueltas de la vida, dice. A quien llamaron indio de Macuspana, López Obrador, celebra hoy que sus amigos socialistas, el francés Jean-Luc Mélenchon y el inglés Corbyn, ganaron sus respectivas elecciones y sus países girarán a la izquierda. Eh, pues son buenas noticias por donde lo vea uno, ¿no? Mi querido Luis Guillermo, y qué bueno que lo mencionas porque tanto han criticado al presidente, pues que ahí están los resultados, Luis Guillermo. Solo no, solo no son buenas noticias, son buenísimas noticias, mi querido Vicente, pero además me parece que es importantísimo no perder de vista un asunto trascendental en estos acontecimientos de las últimas 2 semanas, mi querido Vicente, que López Obrador, nuestro presidente, se encuentra en el epicentro de un movimiento mundial, de un movimiento global de repudio a el sistema neoliberal que ha demostrado su fracaso estrepitoso, que ha demostrado su derrumbe y que empieza a mostrar signos de desaparición en una buena parte del planeta. Y creo también que siendo justos, siendo completamente honestos, tenemos que reconocer que ese llamado indio de Macuspana, a quien criticaron por no hablar inglés, por no querer salir al mundo, por no querer codearse con los grandes líderes del planeta, está demostrando que trae el pulso preciso del cambio global que está ocurriendo, porque sus amigos latinoamericanos y también sus amigos europeos, poco a poco han ido colocándose en los puestos de poder en sus respectivas naciones. Su amigo Lula, ¿recuerdas tú que cuando todavía Bolsonaro estaba en la presidencia, vino a México, platicó con López Obrador, estuvieron mucho tiempo charlando y a los meses Lula ya estaba encaramado en las primeras posiciones en las encuestas brasileñas, lo mismo Gustavo Petro en Colombia, lo mismo la presidenta en Honduras, Xiomara Castro. Es decir, esto que yo en algún momento definí como la era que está pariendo un nuevo corazón de izquierda y que está permitiendo a estas izquierdas globales reivindicarse, reposicionarse y mostrarse como la opción ante la devastación total del neoliberalismo en el mundo, está ocurriendo, es real, y uno de sus grandes protagonistas es López Obrador. Uno de sus grandes figuras es López Obrador, y eso no podemos regateárselo, no podemos ninguneárselo a este hombre que en unos meses
deja la presidencia de México en manos de una aliada, una sucesora de su misma estirpe, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que reconocer el olfato de López Obrador en términos políticos y geopolíticos para identificarle como un precursor de los movimientos de izquierda que están de vuelta en el mundo y que ya no temen, ya no les da vergüenza asumirse como lo que son, movimientos de izquierda progresistas que vienen a salvar al mundo de la devastación neoliberal. Lo que ocurrió ayer en Francia, y permíteme poner un poquito de polémica, permíteme disentir de lo que mis queridos amigos acaban de comentar, Paco Cruz mi tocayo Jaime Hernández, Hernández. acaban de comentar, esto que acaban de comentar, de que no, pues como que no hay nada que celebrar en Francia. No, 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 al contrario, en Francia acaba de ocurrir una hecatombe política que va a barrer con el modelo neoliberal que prácticamente condenó a una buena parte de la población francesa a perder sus seguridades sociales, sus salarios, sus beneficios, y los llenó de miedo. Aún no sabemos quién será la cabeza de este movimiento, porque evidentemente, como bien lo dijeron mis queridos amigos, pues esta pulverización del voto, esta atomización del voto en las izquierdas francesas, pues todavía no permite definir si el gran líder Mélenchon va a asumir el liderazgo, o habrá otra figura que emerja de estas coaliciones. Pero lo que sí es un hecho es que van a obligar al gobierno francés, por lo menos a Macron, a sentarse a negociar sobre posiciones absolutamente irreductibles de la izquierda. Uno, el retorno de los beneficios salariales y de las pensiones que fueron arrebatados a la ciudadanía francesa hace unos meses. La discusión sobre la forma en la que los campesinos y los hombres y mujeres franceses dedicados al campo, los embates de la agroindustria global que tiene devastado al campo francés, y sobre todo la posibilidad de cambiar la lógica internacional, que esto es un asunto súper importante, libre y soberano, hecho que Macron prácticamente olvidó y al que se negó durante mucho tiempo. El grito de las urnas en Francia, en Brasil, en Colombia, de devastación a costa del pueblo. Basta de perder la educación para entregárselos al capital privado. Lo que vamos a ver en los próximos meses en Francia va a ser un reacomodo ideológico, político, económico y cultural de grandes dimensiones, mi querido Vicente. De eso estoy seguro. Estamos precisamente hablando de esto en México. La mujer que encabezó un proyecto contra natura desde inicio, Xóchitl Gálvez, no da su brazo a torcer. Bueno, dirán algunos, ¿y qué importa? No se importa, porque esta mañana se reunió con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, y Xóchitl Gálvez se queja, se sigue quejando, y por ahí sigue empujando esto de, pues no sé si de invalidar la elección, que sería una locura, obviamente, y que veo muy complicado que llegue a darse, pero eso también se tiene que leer como la oposición que no acepta su derrota y que no llega todavía a reponerse del shock del 2 de junio, querido Luis Guillermo.
con cada, con cada gesto, con cada acto, con cada actitud que nos muestra desde la elección pasada, en la que fue prácticamente borrada, repudiada por el pueblo de México, Xóchitl Gálvez nos confirma, mi querido Vicente, mi queridísimo amigo, por qué es justificado y absolutamente comprobable el repudio total a ella y a lo que representa. Una política absolutamente menor, una política sin altura de miras, que a diferencia de otros, de otras que eligieron la discreta retirada, pienso simple y llanamente en José Antonio Meade, el candidato perdedor en la elección pasada, incluso el ampón Ricardo Anaya, que eligieron quedarse callados discretamente, reconocer la contundencia de su derrota, asumir el repudio electoral e irse discreta y silenciosamente a guarecerse en lo privado. Xóchitl intenta posicionarse, no sé cómo si, no sé cómo para qué y no sé por qué, como una líder, como una mujer despechada, como una mujer incapaz de entender las lógicas políticas, pero sobre todo como una mujer absolutamente menor, mi querido Vicente, que no es ni siquiera capaz de asumir con entereza y con integridad su lucha postelectoral. Una, una verdadera ridiculez esto que está haciendo, porque el fin de semana no acude a la cita clave para presentar la documentación sobre sus alegatos en contra de la elección presidencial del pasado mes. Y ahora, pues va a pedir interlocución con la presidenta del Tribunal Electoral, seguramente para tratar de interceder en la lógica de la discusión sobre la calificación de la elección presidencial en la que ganó Claudia Sheinbaum. Pero me parece un acto de desesperación política y sobre todo un acto de pequeñez, mi querido presidente. Mónica, estaba viendo la columna, ya deja tú la de Denise Dresser, que habla de los que nos colgamos de las verdades de López Obrador para figurar. No, estaba viendo la de Héctor Aguilar Camín, cabrón, que dice, cambio de régimen, nadie votó por eso. Si el INE y el Tribunal Electoral le entregan esas mayorías al gobierno, le estarán dando el poder de cambiar el régimen político, un poder que no les dieron los votantes. No, 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 qué cosas, qué cosas. Ahora descubrimos, mi querido Vicente, descubrimos que gente como Héctor Aguilar Camín eran, mira, pequeñitos así, chiquitititos, del tamaño de un microbio en términos de análisis de la realidad. Porque como ya no les dictan, como ya no les mandan el sobre con el argumento y el billete para exhibirlo, tienen que recurrir a sus propios cerebritos así de pequeñititos que tienen. Y entonces encontramos estupideces como esta. Pues si el mandato de las urnas es precisamente ese, el cambio de régimen, si el mandato de las urnas es perfectamente claro, la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum se cimentó en una frase, el plan C, y esa frase le permitió convocar a la más contundente mayoría de que tengamos registro en la historia reciente de este país. Lo voy a decir en términos absolutamente llanos. Héctor Aguilar Camín, no seas pendejo. Las urnas gritaron el cambio de régimen. Las urnas demandaron el cambio de régimen. Y ese cambio de régimen supone, entre otras muchas cosas,
acabar con esta runfla de pseudointelectuales inflados que no tienen ni la mínima capacidad de entender la sociedad a la que pertenecen y a la que deben entender e interpretar, y ni siquiera la capacidad para reconocer su derrota intelectual, moral, política, ideológica y cultural, ofrecer disculpas y retirarse a la sana y decente jubilación, que es lo único que gentuza como tú, Héctor, debería estar pensando en este momento. Ve a cuidarte a los nietos y las enfermedades que ya te toca tu cocol. Maestro, nunca habías estado tan claro. ¿Sabes qué? Es que, ¿sabes qué, mi querido Vicente? Hasta rojo me puse, cabrón. Me molesta mucho, amigo querido, me molesta mucho esta incapacidad de reconocer su derrota intelectual. Y sobre todo me molesta, ¿sabes qué? Que sigan expulsando estupideces en contra de la hermosísima decisión del pueblo de México. Fueron 36 millones de votos en favor de un proyecto clarísimo, perfectamente definido y perfectamente delineado. No podemos permitir que esos torbos sigan insultando a estas 36 millones de almas dispuestas al cambio, mi querido Vicente. Tenemos que defenderlas y tenemos que hacer valer sus hermosísimas decisiones del 2 de junio. Mi querido Luis Guillermo, te lo he dicho en cortito, te lo he dicho en público, pero te lo reafirmo hoy. Ya sabes que se te quiere mucho, se te respeta, se te admira, y que esta es tu casa, para que luego no vayan a decir, se pelearon Luis Guillermo. Ahora, pinche Vicente se pelea con medio mundo, no solamente con Astillero, también se peleó con fulano, mengano. No, nos llevamos muy bien, Luis Guillermo ha andado en sus cosas, nosotros también, y ahora que nos encontramos hace unos días, platicamos de volvernos a juntar, de tomar un café o un tequila o un mezcal. Más bien, ¿no? Pero pronto se vendrán cosas, como seguramente seguirán proyectos más allá de Sin Censura también para ti, Luis Guillermo. Y yo, como siempre, quiero agradecerte tu compromiso con las audiencias, con la libertad de decir, aunque nos equivoquemos a veces, lo que pensamos, lo que sentimos. Y yo quisiera que esta audiencia de Sin Censura siga apoyando la Sexta W. Yo quisiera que los millones de suscriptores de Sin Censura también apoyaran esto que haces con tanto cariño y con tanto compromiso en otras trincheras. Muchas gracias, querido Vicente. Yo quiero agradecerte a ti y también a la audiencia de Sin Censura por estos reclamos, estas nalgadas, estas mentadas, para que sigamos colaborando. Se los he dicho en mi espacio y lo digo también aquí, esta ausencia temporal se debió principalmente pues, a que estoy haciendo trabajo académico en las mañanas y pues, prácticamente me queda atorado el tiempo para poder colaborar en las mañanas en Sin Censura, pero nos vamos a sentar a tomar un café y vamos a encontrar el modelo para volver a colaborar juntos y para volver a hacer cosas juntos, porque si ustedes no lo saben, se los digo, a Vicente Serrano le tengo un aprecio muy grande, es mi amigo, es mi hermano, y la gente de Sin Censura es muy importante para mí y no la pienso abandonar jamás. Así que nada más es cosa de que nos sentemos a platicar y a ajustar horarios. Y en el caso de Rosa Isela Rodríguez, hay que decirlo con claridad y hay que decirlo con absoluta justicia. Esto no ha ocurrido y al contrario, se ha vuelto mucho más humana y mucho más consciente, mi querido Vicente, de la responsabilidad que supone un cargo de esa naturaleza. El hecho de tener a una secretaria humanista en la Secretaría de Seguridad, esta secretaría que fue ocupada por un narcotraficante, esta secretaría que fue contaminada por un grupo de maleantes aliados de los cárteles de las drogas, fue un cambio radical en nuestro país, que evidentemente supone
un punto y aparte en nuestra historia reciente, pero que lo haya encabezado una mujer convencida de que es un, un privilegio servirle al pueblo, me parece aún más importante. Y por eso el hecho de que ahora se vaya a convertir en la secretaria de Gobernación, en la responsable directa de la gobernabilidad, de la gobernanza de todo el territorio mexicano, con nuestra primera presidenta mujer, me parece, me parece sin duda uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir esta servidora pública, esta mujer intachable, esta mujer íntegra y de una pieza. Lo digo como su amigo, pero también lo digo como periodista. He conocido cientos, Vicente, miles de personajes que al llegar a los puestos de poder se envilecen, se corrompen, se pudren. He acompañado a muchos políticos, a muchas políticas en estos 30 años de carrera y no había visto una metamorfosis tan positiva, tan, tan plena como la que veo en Rosa Isela Rodríguez, que de oruga pasó a mariposa y no al revés, como ocurre en muchas otras situaciones. Por eso estoy muy contento y me felicito como ciudadano y felicito a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas de este país por ese premio que vamos a tener a partir de octubre. Mi querido Luis Guillermo, comparto, suscribo lo que acabas de decir. Te mando un abrazo, maestro, y estamos al pendiente. ¿Quedan pendientes los mezcales o los tequilas? Los estás prometiendo mucho, güey, ya. Pórtate bien, cabrón. Te mando un abrazo bien. con mucho cariño, mi querido Vicente. Te quiero Ya mucho. sabes, yo también, Sabes. hermano. Cuídate mucho. Estamos al pendiente. Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, gran amigo de este espacio libre como el viento. Y